Y ahora nos encontramos con el promotor de Lima Norte, que se ha consolidado por allá, y en todo Lima, con John Leiva, es manager y dueño de las muñequitas de Sally. ¿Cómo está, John? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Ante todo, saludarte a ti, saludar a todos los que ven la página Full Ritmo, somos seguidores también de la página. Y por supuesto, ahora estamos abocados a lo que es la carrera al 100% de las muñequitas de Sally, de la misma manera de la Orquesta Egipta de Carhuaz, y trabajando como promotor en varios eventos, no solamente en Lima, sino en Huaraz. Estamos trabajando en varios puntos del Perú. John, ahorita estás preparando ya puertas para el sábado 14 de febrero, que es día de San Valentín, y ya por segunda vez estás trabajando con Street Karma, con Sonia Morales y Noemí Guamán. Parece que ese trío, y aparte de la muñequita de Sally, está funcionando, ¿no? Sí, bueno, ya no venimos trabajando, no es la segunda vez, venimos ya trabajando, claro que con Street Karma es la novedad del momento. Ellos siempre han trabajado con lo que es el público sanjuanero, la gente cajamarquina, y nosotros hemos sido como los pioneros. Los primeros en traerlo a lo que es la música con arpa, ¿no? Y para que mi amigo Percy, el director, nuestro amigo Miguel, Adams y todos los chicos de Street Karma se portan muy bien, son personas muy disciplinadas, respetuosas, y estamos trabajando de la mano. El día viernes 13 estamos en el local Puca Ventana con Street Karma, y el día sábado 14, ni más aquí ni más allá, Street Karma, Sonia Morales, Juventud Yacus, Noemí Guamán, las muñequitas de Sally en el local Brisa de los Andes de Puente Piedra, en un concierto para el amor. ¿En Huaraz van a ir por primera vez o ya es por segunda vez? No, ellos ya van yendo, creo que como 5 o 6 veces. Ah, mira. Es un lleno total, la música de ellos entra bastante en lo que es el departamento de Ancash, y sí, ellos están fuertes en lo que es Ancash. Y como hemos visto por las redes sociales que hay una nueva integrante de la muñequita de Sally. Sí, bueno, cuéntame. Bueno, ya el contrato se cumplió con una de las chicas, al cual le deseamos toda la felicidad. Si quisiera seguir en la música del arte, y nada, nosotros con la muñequita de Sally es una marca que hoy por hoy ya viene no solamente sonando en Lima Norte. Estamos tratando que este año las muñequitas lleguen a ocupar un lugar especial en el corazón de todos los peruanos. Y del mismo modo, nos hemos enterado que estás coordinando, estás produciendo el evento de Leslie Cabello, que ha vuelto con fuerza en Panamericana Televisión con su programa Encantos del Perú, ¿no? Bueno, con Leslie nos conocemos de años. Leslie es una ventana, una tribuna para los artistas. Democrática, digamos, ¿no? Claro, democrática, que apoya a todos sin igual, no que oye, yo te apoyo, pero tú tienes que venir a tocar a mi restaurante, a mi local, no. Ella apoya desinteresadamente a todos los artistas. Si tú le llamas, le dices no, como otros que te dicen ya, y luego te pasea. Y bueno, nosotros encantados de trabajar con Leslie Cabello el 1 de marzo en el local Yaguartore Puente Piedra, donde estaremos haciendo un evento como lo que estamos acostumbrados a hacer con la garantía de John Leiva Producciones. Ya lo, entonces, este 14 de febrero estamos en el local Brisa de los Andes. Brisa de los Andes. Es Sabarín, ¿no? Es Sabarín, exactamente. Está al frente del cementerio Buen Retiro. Y ¿cómo contarte? Es algo anecdótico, porque nosotros queríamos hacerlo en el mercado Tres Regiones como el 31, que claro, que fue reventón, sí. A pesar que muchos critican, nosotros no tuvimos el tiempo tal vez de hacer fotos, pero sin embargo nuestra compañera, nuestra amiga Sonia Morales, sí, bueno, hemos reventado, se puede decir, gracias a Dios. Y nada, te cuento que mi primer evento que salí por primera vez a un evento folclórico fue un 14 de febrero. Ah, mira, como un aniversario puede ser entonces. Se puede decir, ¿no? Pero, o sea, fue la primera vez que yo salía. Me acuerdo en el año 2004, 2002, la muñequita Sally realizaba, ella también siempre realizaba el 14 de febrero y el Día de la Madre y su aniversario en el local Brisa de los Andes, perdón, en el Sabarín aquel entonces, ¿no? Y bueno, esta vez quise hacerlo en el local porque me trae muchos recuerdos, y ya trabajando de la mano, gracias a Dios, nos está yendo muy bien, hemos empezado el año con buen pie, trabajamos duro con las muñequitas de Sally, tenemos muchos proyectos, muchas cosas nuevas que hacer para el folclore y para otro tipo de espectáculos, porque como yo me siento un poco receloso con los sureños, porque siempre hacen eventos así a magnitud y en arpa un poco que no, pero desde que yo he puesto las pilas, como se dice, no, gastar más,
para que haya tal vez un poco más de gente. Claro. Ya todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Aunque no es la mala la copia, porque siempre es bueno. Está bien, imitar lo bueno, claro, es bueno, es bueno. El hombre crea y los monos imitan, entonces está bien que me sigan imitando. John, despídete para Full Ritmo, pues, para seguir trabajando y estamos contigo. Agradecerte, Julián, agradecer a Full Ritmo por el apoyo y nada. Este sábado 14 los esperamos en el local Puca Ventana en el local Brisa de los Andes de Puente Piedra. Viernes 13. Viernes 13 en el Puca Ventana junto a String Karma con todos sus éxitos. Muchas gracias y que sean los éxitos, maestro. Gracias.